compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras, queremos compartirlos contigo. Estamos trabajando desde casa, pero nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. En el programa de hoy, una publicación independiente con varias voces, con muchos autores, no con muchos, con todos los autores de San Luis Potosí. Todos ellos son potosinos y han hecho una publicación que se titula Almas en el Limbo, una publicación que lleva Guillermo Carreja, y han juntado todas estas voces en esta idea, en esta gran pensamiento de lo que son las almas, de lo que es el limbo. Son unos cuentos desde un espacio temporal y todos ellos cuentan una versión peculiar de ver su realidad. Es una publicación independiente que puedes encontrar en Amazon, puedes comprarlo en formato físico como en formato digital, sobre todo a través de la plataforma Kindle. Y tuvimos una reunión por Zoom con dos de sus creadores, con dos de los responsables de esta publicación, con Guillermo Carreja y Guillermo Manley, quienes nos platicarán más sobre esta publicación. Me encuentro en sesión de Zoom con Guillermo Carreja y Guillermo Ruiz Limón, quienes son los responsables en gran parte de la publicación Almas en el Limbo, una publicación, pues podemos decir que era independiente, aunque lo platiquen un poquito más si sí o no, a través de la editorial Ad Astra, y que este compendio de cuentos, que todos son autores potosinos, todos autores nobles, todos jóvenes inquietos y con mucho ánimo de querer escribir, de leer, de compartir sus mundos literarios, logran esta publicación con más de 8 autores. Y si nos pueden platicar a todos aquí en Letras Chiquitas, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cuál fue esta necesidad de querer publicar a estos autores, ¿no? ¿Por qué? Ok. Bueno, hola, yo soy Guillermo Carrega. Fui el principal promotor de este proyecto. Originalmente fue el que se le ocurrió hacer este libro. Todo surgió, la verdad no recuerdo, o sea, fue hace como 8 o 9 años cuando surgió la idea de esto. Toda la tirada era, pues, conocía a una cantidad de interesante gente que quería ser escritores, pero que tenían ese problema de que normalmente en muchas convocatorias, no de concurso de cuentos, sino convocatorias para publicar, te estaban pidiendo que tuvieras, pues, currículum de escritor para que fuera como una apuesta segura con estas personas. Y estábamos en ese momento de que no encontrábamos a dónde movernos, a dónde llegar, con quién publicar o cómo hacer este tipo de cosas, y se me ocurrió que estaría interesante, pues, generar una publicación nuestra que pudiera fungir como ese primer paso para poder empezar a llegar a más convocatorias. Originalmente lo había planeado creo que eran 4 personas que por varias razones no pudieron participar en esto, ya sea por cosas de trabajo, por no tener tiempo, porque no se les ocurría nada, de cada quien. Y entonces fue un poco mutando la idea y empecé a conseguir invitar a otras personas distintas a las originales para poder generar, o sea, otras personas que tuvieran el mismo tipo de interés de ser publicados, de empezar a generar currículum y de querer poner su voz escrita en algún lado. Y fue como una especie de bola de nieve que creció rápido, porque pues apenas salió la idea, como que se juntaron muy rápido creo que son 10 personas, las 10 personas que tenemos ahorita, y pues salió de eso, pero sí fue por ahí de 2011, 2012 cuando empezó todo el proyecto. Oye, es un proyecto que se tardó en dar la luz, y esta convocatoria como entre amigos, entre los compas que siempre se juntaban, me imagino. Guillermo Ruiz, porque tenemos a 2 Guilles hoy, ¿cuál fue tu función, cuál fue tu labor en este proyecto, en esta publicación? Ok, bueno, yo soy Guillermo Ruiz Limón. En el libro yo participo como Guillermo Manley, que es un seudónimo que utilizo para
o que empecé a utilizar para escribir es el apellido de mi abuela materna, que era una mujer muy curiosa y le gustaban leer y oír a poetas, en fin, y decidí utilizar su apellido. Y utilizo seudónimo porque en realidad yo me dedico a las artes plásticas o artes visuales y decidí pues utilizar un nombre distinto para escribir. A mí me invitó Guillo Carrega. Yo escribo pues ya desde hace tiempo de manera más o menos constante, no publicado, pero sí escribo, aunque tengo algún cuento por ahí publicado con Ana Neumann. Y me interesó la idea de participar escribiendo un cuento. Básicamente, pues nada, fue echarme con publicación. Efectivamente tardó un montón, fue un proceso largo. Sin embargo, pues decidimos lanzarnos y hacerlo por nuestra cuenta. Una de las grandes alternativas es justamente hacerlo de manera independiente, Sí. pero también esto conlleva un montón de problemas, de circunstancias que a lo mejor no pensaríamos que pudieran encontrarse. ¿Cuáles fueron estas cosas complicadas o difíciles de poder llegar a esta publicación? ¿Quiénes son esta editorial Adastra? Bueno, uno de los problemas que veíamos, bueno, era si lo íbamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, pues los recursos económicos para hacerlo y cómo hacerlo. Empezamos, bueno, básicamente Guillo Carrega fue el que empezó a ver qué posibilidades teníamos de imprimirlo, en dónde. Empezamos a ver costos y bueno, fue un poco ahorrar casi para la publicación, y si nos decidíamos o no, si encontrábamos algún patrocinio a través de alguna institución de cultura del estado de San Luis Potosí, en fin, iba por ahí el asunto, hasta que se empezó y llegó un momento en el que decidimos pues hacerlo. La persona que contactamos para la publicación pues es un primo de Guillo Carrega que vive en Guadalajara y que se dedica también a la cuestión de revisión de textos. Él escribe, tiene algunas cosas publicadas, también tiene podcast, en fin, es un tipo muy curioso. Y tiene esta editorial y pues nos contactamos con él para ver qué posibilidades había de imprimirlo físicamente o de que se hiciera a través de Amazon. Lo que decidimos es hacerlo por los dos medios, libro publicado como tal, un libro físico, y por Amazon. Entonces él nos ayudó con el formateo del libro ya como tal, aunque ya estaba bastante estructurado, y él fue el que se encargó de la publicación. Digamos, no cambió mucho a la idea de una editorial, sino sí hubo un trabajo de editorial, no lo tuvieron que hacer ustedes, no tuvieron que aprender sobre publicaciones y, digamos, encontraron la forma en otros lugares alternativos, lo cual está bastante súper. Pero platíquenos, ya más que del proceso en sí, lo cual lo hacen ver ustedes bien sencillo, no lo platican como muy ameno. ¿Quiénes son estos autores? ¿De qué trata? ¿Por qué el título? ¿Quiénes son estas almas en el limbo? O si los textos que están presentados aquí, plasmados, son sobre almas en esta perdición. Uy, todo eso, o sea, por eso estaba comentando lo de que en 2011-2012 se está generando la idea, porque todo empezó porque todos los que originalmente estábamos teníamos estilos muy, muy distintos de contar historias y de escribir. Entonces estábamos batallando mucho para encontrar como un hilo conductor entre todos para que tuviera sentido que estuviera en un solo libro, aparte de porque queremos publicar. Entonces surgió la idea de contar con un tema principal. El tema principal original que se propuso fue, si mal no recuerdo,
ahogándose en un vaso de agua o algo por el estilo. Y de ahí lo fuimos como, digamos, tallereando porque la idea estaba interesante, pero como que no tenía mucho punch, como que estaba un poco complicado de vender la idea. Y lo fuimos trabajando a qué es lo que representaba la idea de ahogarse en un vaso de agua y todo demás. Y fuimos llegando a la parte de almas en el limbo. Ahora, el asunto era que no queríamos hablar, o sea, literalmente de almas que estuvieran en un limbo, así de manera literal, sino que la tirada era que cada una de las personas que estuvieran invitadas a la antología pudieran interpretar estas palabras como lo quisieran interpretar. O sea, ya podía ser algo literal como de almas realmente en el limbo, podría haber sido como de una amistad que no llega a donde tiene que llegar, podría haber sido de cualquier cosa que se les pudiera ocurrir, para que a pesar de que tuviéramos ese mismo hilo conductor, que nos uniera como un grupo, cada quien tuviera la libertad de escribir como escribe, de usar su estilo, su género que más le acomoda. Y pues sí, o sea, a partir de eso ya cada quien fue generando sus ideas, sus propuestas. Creo que de los 10 autores, que si quieren podría leer los nombres, todos tienen un estilo completamente distinto, la verdad. No creo que ninguno se parezca al de ningún otro. Y eso creo que también le da como más profundidad al texto de lo que tenemos. ¿Y les gustaría que les lea los nombres de los 10 autores? En orden de aparición en la portada, tenemos a Adrián Ibelles, Guillermo Carrega, Marta Itzel Mariano, Rosario Adriana de León Salas, Juan José Rodríguez García, Pamela Mondragón, Agustín Márquez, Guillermo Manley, Ángel Dávila y Vindria. Son los 10 autores que tenemos ahí. Oye, bastante tutti frutti, aunque ya conocemos a Guillermo Manley, ya se descubrió, y a Guillermo Carreja, y nuestros amigos chiquitos obviamente conocen a Adrián Ibelles, pero sí, como dices, todos tienen estilos muy diferentes. Conozco algunos de ellos personalmente, otros nada más por chismes, y chismes en buen sentido, chismes literarios de las personas que escriben o están escribiendo. Y creo que todos comparten como ese entusiasmo por escribir, el entusiasmo por hacer cosas, esta locura como de hacerlo aunque no tengamos recursos y luego vamos a ver qué. Creo que ahora sí por fin dio resultado. De estos 10 autores, ¿llegaron más autores o fueron los únicos que levantaron la mano? No, sí, creo que fueron los únicos 10 que teníamos. O sea, quitando a los 3 originales que por razones varias, pero no, una vez que llegamos a estos 10, cerramos convocatoria para que fuera, o sea, para que tuviéramos un universo relativamente grande, pero que también estuviera lo suficientemente compacto como para no terminar con un libro de 500 páginas que nadie va a poder agarrar. Entonces, sí, ya fueron con estos 10. Digo, nomás pregunto porque luego siempre hay muchos entusiastas o muchos que nomás quieren levantar la mano y al final pues nomás levantaron la mano y se fueron. Pero Guillermo, si nos cuentas un poquito, que decías que están en Amazon, ¿este libro lo podemos comprar en digital a través de la plataforma de Amazon o cómo podemos conseguir este libro? Sí, efectivamente está en Amazon, se puede comprar ahí. Lo buscan con el título y lo encuentran en la plataforma de Amazon. Y es es un libro digital que es muy fácil conseguir. Pensamos que era una buena oportunidad pues para tener más audiencia. Entonces, pues es muy amigable esa plataforma. Y yo quisiera retomar un poco el tema de que nos unió como escritores. Todos de alguna manera están escribiendo y me parece una manera muy interesante, es casi como un juego, ¿no? El dar una idea general y bueno, a ver qué se les ocurre. Yo creo que el resultado fue interesante porque hay historias muy diversas, pero tiene ese hilo conductor, como dice Guillo Carrera.
y estamos de hecho proponiendo un segundo volumen con otra nueva idea que también nos una, un poco así, una frase que da para ver qué descubre cada quien en su interior, en su cabeza para hacer una historia. Entonces, el proceso es muy, muy interesante. Creo que la experiencia de este libro que pudimos editar nos da para poder hacer un segundo libro ya con más facilidad. Ya más o menos tenemos idea de cómo hay que hacerle, cómo verlo de los recursos. Le estamos apostando tanto que incluso pues estamos viendo la posibilidad de hacer una editorial y sacarla ya con este nuevo nombre de editorial como una primera aventura y con la idea pues de sacar más cosas, ¿no? El interés por esta manera de expresión pues está. Yo, por ejemplo, decía que pues a mí me gusta contar historias porque oía historias en la familia, ¿no? En las comidas familiares yo escuchaba las historias que contaba mi abuelo o algunos tíos. Había unas muy interesantes y me gustó esa idea de contar historias. Mis abuelos tenían una biblioteca más o menos grande en donde fui descubriendo varios autores de cuentos. Confieso que me gustan los cuentos por la brevedad. Se me hace interesante, ¿no? Agarrar al lector y en poco tiempo ir desarrollando la historia y terminarla de una manera sorprendente. Y recordaba yo a Heraclio Cepeda que él decía que él era un cuentacuentos, que más que escritor, él era un cuentacuentos porque le gustaba ir contando su historia hasta que él tomaba forma y entonces la escribía. Así es que esta idea de poder seguirlo haciendo y de ver cómo podemos promover lo que otros cuentan, me parece algo muy padre. Las historias atrapan a la gente. Y he tenido la oportunidad de darle una ojeada a su libro en versión en Kindle, para quienes lo han podido comprar por Amazon. Y sí, todos tienen como este ímpetu, como dices, de contar historias y escuchar lo que el otro cuenta y decir lo que otros dicen, que es, al final de cuentas es algo que ustedes están haciendo, ¿no? Promover las voces de los otros. Pero, ¿cómo fue encontrar para esta publicación, en sus propios cuentos, cómo fue encontrar esa voz? ¿A qué se enfrentaron? ¿Cuántas veces lo tuvieron que trabajar? ¿Salió natural? ¿Y cómo fue para ustedes ya escribir el cuento que terminó publicando? Eso es bueno. En lo particular, yo al principio estaba batallando con el tema. Porque, o sea, sí, yo podía pensar como varias acepciones de cómo explicar un alma en el limbo, pero solo tenía ese problema cuando escribo, donde generalmente las primeras ideas que me salen pienso que son muy normales. Y entonces me esfuerzo a mí mismo, es que yo normalmente no hago cosas así, yo tengo que empezar a una versión todavía más extraña, todavía más fuera de lo común. No sé, como que siempre me tiendo a forzar en pensar en esas cosas, porque generalmente son el tipo de historias que a mí me entretienen más, las que son las más inesperadas, las más extrañas. Entonces trato de irme para allá para poder generar algo como lo que a mí me gusta. Y de entrada, creo que sí, una vez que ya empecé con todo este proceso y ya empecé a generar ideas que fueran un poquito más raras, la primera que me salió sí fue la de que el alma en el limbo, en este caso, no fuera una persona o un alma, sino una idea que no puede salir, que era un poquito reflejando también que no se me ocurría nada. Pero entonces creo que sí fue la primera idea que me salió que me gustó, y ya fue cosa de empezar a trabajarla. Y ahí el problema fue tratar de hacer un cuento que en primera instancia fuera divertido, que pudiera meter algunos chistes por ahí. En segunda, que no reflejara tanto el cómo me estaba sintiendo yo en el momento de no poder generar la idea,
porque no estaba pensando en algo autobiográfico, sino nada más como el sentimiento que estaba yo pasando en ese momento. Y al mismo tiempo lo que estuviera corto. Creo que de todas formas, creo que sí agarré como 7, 8 páginas en el texto original. No recuerdo exactamente la longitud del texto original, pero sí estaba un poquito largo y sí fue cosa de andarlo quitando partes innecesarias, cortando, cositas así. Pero la parte más tardada obviamente fue la parte de la edición, al menos para mí, pero una vez que pasé por todo el proceso que yo tengo para generar la idea, ya todo salió relativamente sencillo, relativamente bien, y ya nada más fue cosa de darme cuenta de todas las cosas innecesarias que estaba poniendo para que ya estuviera más bonito, más conciso, más padre. Y contigo, Guillermo, ¿qué pasó a la hora de enfrentarse a escribir? Primero el tema no me cuadraba, almas en el limbo, y no sé, yo empezaba a pensar cosas de fantasmas, de muertos en el limbo. Yo decía, híjole, ¿quién va a estar en el limbo? Qué horror. Total que a mí me gusta contar cosas más bien comunes, ¿no? Experiencias de la gente, lo que podemos vivir, y pues se me vino a la mente la idea de una historia que precisamente escuché de niño, y pues me pareció interesante, ¿no? Una persona que casi vivía en el limbo por una cuestión de que se sentía mal consigo misma, y cómo eso afecta su vivir y su relación con los otros. Así es que pues me puse a escribirla. Y bueno, uno escribe y escribe y escribe, y luego empieza a ver cómo terminarla, cómo hacer que parezca interesante, y empiezas ya a darle forma, ¿no? Yo sí reescribo los textos varias veces, y luego, bueno, pulir la redacción, que me cuesta a veces trabajo. Y bueno, lo vi después, incluso cuando hicimos la revisión de todos los textos, qué complicado es, ¿no? Ponerse de acuerdo en qué quiso decir, o por qué lo dijo así, y cuál sería la manera correcta de escribirlo, porque a veces no solo es una cuestión de simple gramática, ¿no? Sino de preguntarse por qué quiere decir esto y lo dice de esta manera, y cómo corregirlo sin quitarle el sentido. Participamos 3 personas, creo, en la revisión de los textos, Pamela, Guillo y yo. Entonces nos reunimos unas 4 veces, creo, en donde cada quien teníamos que leer los textos y verlas, anotar las cuestiones que veíamos mal o raras, e ir puliéndolo, ¿no? De manera que los autores mantuvieran su voz, pero estuviera bien dicho. Entonces, más o menos ese fue el proceso. Vaya que se divirtieron intentando descifrar todas estas voces, porque sí, como dicen, ninguna tiene un estilo parecido, pareciera que no leen lo mismo, y ¿cómo era? Preguntas. A final de cuentas, el trabajo ya está hecho, el trabajo ha salido a la luz. Es un gran esfuerzo, ¿no? Y sobre todo de ustedes dos, de Pamela, para llevarlo a punto, ya llevarlo a un producto final. ¿Qué le dirían ustedes a esos chicos que están ahí divagando como con este mismo ímpetu donde ustedes deciden hacer esta publicación? A los chicos que están escribiendo, a los que les da un poco de pena publicar sus historias, que no encuentran por dónde, ¿qué consejo les dan? ¿Qué les dicen a esas voces que parecían estar todavía muy, muy queditas? Pues mira, esto puede ser un poquito desde experiencia personal, pero bueno, por ejemplo, con la gente que como que le da pena y así, pues obviamente el aspecto sería pues compartir, y pues ni modo de esperar a ver qué te dicen, ni tomar todo lo que tú creas que te puede ayudar, y pues lo que no, pues
no, ¿verdad? Pero en particular, lo que creo que es muy importante y con lo que yo estuve batallando un montón y por lo que pasé por algunos talleres de escritura y demás, era que yo siempre necesito alguien que esté revisando lo que hago como una especie de editor, que vea lo que yo hago con otros ojos, para entonces decirme su opinión desde otro punto de vista completamente distinto al mío. Y entonces ese tipo de interacción siento que ayuda un montón para poder tanto sentirte tú más cómodo con tus textos, como para entender cómo se están entendiendo desde fuera. Entonces todo ese aspecto de los cursos de narrativa, los talleres de escritura y demás, son una cosa muy bonita. Y si ya se sienten como con ganas de publicar, yo antes de que publicáramos sí tuve algunos, digamos, experimentos publicando de manera independiente en Amazon, también de manera digital y con Kindle y demás, pero por mi propia cuenta, con mi nombre y demás. Casi todos eran cositas cortitas, cuentitos, bueno, sí, en general se puede decir que son cuentos porque no pasaban de 30 páginas, que igual ya es largo, pero tampoco es muy, muy largo. Y sí te da como el orgullo de, ay, pero aquí está en una página, ya está mi nombre, ahí está todo lo que yo escribí. Y sí te da como ese aliento para, pues, entonces ahora tengo que hacer el que sigue, ahora tengo que hacer otra cosa, ahora tengo que la continuación o una versión mejor. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos, creo yo, es, pues, aventarte. Hay muchas personas que lo hacen a través de blogs, también está muy padre, también tuve varios experimentos con blogs. Y lo que tienen ese tipo de plataformas es que ya tienen de cierta manera un público que puede llegar a ti, que te puede contactar, que puede estar como comentando, tipo hacer mancuerna con ellos y demás. Hay gente que también lo ha estado haciendo por Facebook. Ahí sí ya no lo he intentado yo, pero eso también te ayuda porque estás compartiendo directamente con tu grupo de personas. Entonces también te puede ayudar como similar a lo que están haciendo los talleres de narrativa, pero en un sitio un poquito más seguro, digamos, porque son personas que conoces y que sabes más o menos hasta dónde pueden llegar y lo que te pueden decir, que puede ser como un buen paso o una buena manera de compartir lo que haces. Pero pues sí, normalmente este tipo de cosas, pues aventar tus cosas para afuera, para que la gente tenga chance de verlas y pues esperar a ver qué recibe ese cambio. Bueno, primero que pues lo hagan, les gusta escribir o les gusta narrar historias o poesía, pues háganlo. Y les recomiendo yo que hay una variedad de posibilidades para talleres de escritura. Siempre es muy bueno tener a alguien que te diga vas bien o no vas bien o por qué no haces esto. Por ejemplo, yo soy un lector de poesía, a mí me gusta mucho la poesía. Yo quería escribir poesía y nada más no se me da. No, lo he intentado, he estado en talleres y he querido escribir poesía, pues no tengo ese espíritu de poeta, pero sin embargo, gracias a los talleres me di cuenta que puedo narrar historias. Cuando mis hijos eran pequeños, les contaba cuentos antes de dormir, cuentos que yo iba inventando. El problema es cuando te dicen, oye, a ver, cuéntame aquel de tal cosa, ¿no? Y pues ya ni te acuerdas qué habías dicho. Pero es un ejercicio de estar contando las historias. Y lo mismo es con la escritura. La ventaja de la escritura es que ahí está, lo puedes releer, lo puedes revisar y encuentras los errores o los aciertos también, ¿no? Sino ir descubriendo lo que tú estás pudiendo hacer con tus experiencias, con lo que imaginas, con lo que escuchas. Como regalo de nuestros amigos, nuestros almas en el limbo, tenemos 5 libros para regalar aquí a través de Letras Chiquitas. Nomás nos tienen que llamar a cabinas al 444-826-1347 en San Luis Potosí. Y lo siento, solo es para San Luis Potosí por cuestiones de logística, cuestiones de pandemia. O si no, también nos pueden escribir a nuestras páginas en redes sociales, en facebook.com/letraschiquitas15, en Twitter como @chiquitasletras, en Instagram como letraschiquitasuaslp o en nuestro canal de YouTube @letraschiquitas.
Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Además, recuerden que para nuestros amigos de Letras Chiquitas pueden llevarse uno de estos libros, Almas en el Limbo. Solo tienen que llamarnos al 826-1347, escribirnos, mandarnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube, para decir que quieren ser un alma en el limbo. Y recuerden, amigos de San Luis Potosí, que pueden llevarse a casa una de estas publicaciones en formato físico si nos llaman al 444-826-1347, solo en San Luis Potosí. Lo siento a nuestros demás amigos por cuestiones de logística, todavía no podemos ofrecer los libros a una distancia mayor. También nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes, en facebook.com/Letras Chiquitas 15, en nuestro canal de YouTube /Letras Chiquitas, en Twitter @chiquitasletras o en Instagram Letras Chiquitas UASLP, para que puedan llevarse esta publicación a casa. Almas en el Limbo, cuentos desde un espacio temporal. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y nos escuchamos la próxima a través del asteroide B612. Hasta luego. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.